Estuve jugando a Rematch, un juego de fútbol online con gráficos cartoon y una jugabilidad más casual que me recuerda a juegos como FIFA Street o NBA Jam. Intenté darle un nombre a este género, pero lo que más se ajusta es videojuegos de deporte, no simuladores. A partir de ahora le llamaremos VNS. Estos juegos se destacan por utilizar mecánicas de un deporte sin buscar la fidelidad, sino que le dan algún giro para que sea más divertido. Si nos remontamos muy atrás en el tiempo, la línea entre VNS y simuladores es un poco más borrosa. Podríamos decir que Tennis for Two o Pong son simuladores, porque era lo más cercano al deporte que se podía hacer en esa época. No lo veo muy claro, la verdad. Hay que avanzar un poco más. Punch-Out o Jordan vs. Bird son buenos candidatos, pero en esta época sigue siendo difícil definir cuándo un juego toma decisiones creativas y cuándo se ve limitado por el hardware. Investigando para este video encontré Hat Trick Hero, que toca un poco esta línea. Es un juego de fútbol bastante normal, pero con mecánicas típicas de VNS. Podemos pegarle al árbitro y cuando está en el suelo o muy lejos no podrá cobrar faltas. Podemos pegarle patadas a otros jugadores y tiene el mejor movimiento de la historia de los videojuegos probablemente. El super tiro. El primer claro ejemplo de este género que llegó al mainstream es NBA Jam. En una época donde los juegos de básquet se veían así, NBA Jam se veía así. Claramente este juego buscaba hacer algo más divertido, más espectacular, y el que compraba este juego no buscaba un juego realista. Seguramente muchos los compraron sin ser fanáticos del deporte. A partir de este momento el mercado se llena de juegos de este estilo. A finales de los 90 salen Mario Golf y Mario Tennis, probablemente las franquicias más longevas de este género. También aparece Tony Hawk's Pro Skater, que en ese momento ya era bastante arcade, pero con los años otros juegos de skate se fueron acercando al realismo y Tony Hawk Pro Skater se mantuvo al otro lado de la línea. Durante los 2000 se produce la época dorada de los VNS. La tecnología está bastante avanzada y los principales juegos de deporte ya están bien establecidos. Si te gustaba el fútbol, jugabas al PES o al FIFA. Si te gustaba el básquet, jugabas al NBA Live o al 2K. Si te gustaba el hockey, no tenías amigos. Pero jugadores más casuales seguían buscando esa jugabilidad arcade. El poder caer en la casa de tu amigo que se completó el álbum de la Copa América y poder ganarle en un juego de fútbol. Acá nacen FIFA Street, NBA Street, otros 15 juegos de básquet Street. Estos juegos, si bien eran casi tan realistas como los grandes juegos de deportes, permitían hacer movimientos espectaculares, muchas veces rompiendo las reglas del deporte y usando puntuaciones para obtener potenciadores. También en estos años sale la Wii junto con el VNS más vendido de la historia, Wii Sports, que también me atrevería a decir que es el mejor juego de este género. Y es en este punto donde se juntan varios factores para rápidamente acabar con la gran mayoría de estas franquicias. Empresas como Electronic Arts, Konami, 2K ya estaban suficientemente establecidas. Hasta este punto muchos VNS son fruto del ensayo y error. Se lanzaban muchísimos juegos y a lo mejor alguno era un gran éxito, pero estas empresas estaban cómodas. Sabían que con un juego anual, actualizando plantillas y retocando un poco los gráficos, iban a tener un éxito casi asegurado. Desarrollar un VNS era un riesgo innecesario. Los juegos anuales además eran cada vez más ambiciosos, incluían más modos de juego, algunos que en un pasado serían reservados para una entrega individual. Y por último, el juego local era para mí lo que mantenía vivo este género. Muy rara vez jugué al FIFA Street solo y era el típico juego que tenías para las juntadas con amigos. En esta época se popularizó el juego online en consolas y hubo una gran preferencia por los juegos tipo simulador por parte de los jugadores. A partir de acá salió alguna entrega más destacable que otra. Head Soccer era un icono en las salas de informática. Rocket League, si bien se ha convertido en un grandísimo eSport y tiene unas físicas tan buenas, claramente toma el deporte de fútbol y le da un giro para hacerlo más divertido. Así que yo creo que puede entrar acá. NBA 2K Playgrounds pretendía ser el sucesor de NBA Jam, pero se abandonó en el proceso. FIFA sacó Volta, pero lo hizo tan conectado con el online que realmente lo abriste el primer día que salió el juego y nunca más. NBA 2K se fue acercando a esto con el parque en el modo mi jugador, pero al hacer esto arruinó el resto del juego. Y llegamos al día de hoy con Rematch, un juego que con suerte ocupará el espacio vacío que dejaron todas estas franquicias en la industria. Creo que le falta un poco de pulido, las físicas no son suficientemente realistas para hacerlo un eSport y es ciertamente complicado para hacer un juego tan casual. Es como que se queda en un punto medio que no me convence demasiado. Pero bueno, apenas probé la beta y tiene pinta que va a ser un gran éxito en un futuro, así que estoy seguro que con actualizaciones, pulido y si tiene apoyo de la comunidad, va a ser un grandísimo juego y tiene el potencial de ser un grandísimo ejemplo de videojuego de deporte, no simulador.